Hola amigos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien. En esta ocasión les traigo una historia de esas así como de uniformados, como las que tanto nos gustan amigos, pero en esta ocasión no es sobre policías, sino que es sobre un muchacho que se alistó al ejército y ahí dentro del ejército él descubrió sobre sus preferencias. Así como lo están escuchando, amistades, espero que se pongan súper cómodos y que disfruten de este nuevo relato. Y por cierto, como están viendo acá en mi alrededor, ahora no estoy grabando desde mi cuarto, me vine a un parque aquí cerca de mi casa, ya que estos días está así como que muy caluroso y quería salir así al aire libre y poder contarles este nuevo relato. Sin más que agregar amigos, vamos directamente ya a esta nueva aventura. Ingresar al ejército fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. No porque me faltara disciplina o convicción, sino porque sabía que la vida dentro del cuartel sería completamente distinta a todo lo que ya había conocido. A mis 21 años de edad, dejé atrás la universidad y a mi familia para sumergirme en un mundo de órdenes sumamente estrictas, entrenamientos agotadores y una hermandad forjada por el sudor y el sacrificio. Desde el primer día entendí que aquí no había espacio para la debilidad. Nos levantábamos antes del amanecer, corríamos kilómetros sin ningún descanso y soportábamos la mirada implacable de los oficiales que parecían disfrutar llevarnos a nuestros límites. Fue en ese entorno a donde yo conocí a Álvarez, mi compañero de litera. Álvarez tenía 22 años de edad, era alto, con un físico trabajado por los entrenamientos, piel morena y una actitud desafiante que contrastaba bastante con su sonrisa juguetona. No tardamos mucho en hacernos amigos, apoyándonos mutuamente en los ejercicios y compartiendo nuestras frustraciones en las noches de guardia. Una noche, después de una jornada bastante agotadora, nos quedamos en la litera de Álvarez charlando ambos en voz baja. ¿Alguna vez has sentido que no encajas en un lugar, pero al mismo tiempo no puedes estar en otro? Me preguntó con la mirada fija en el techo. Todo el tiempo he sentido eso, yo le respondí. No supe por qué dije eso realmente. Tal vez porque desde que llegué aquí algo había estado cambiando dentro de mí. O quizás porque llevaba tiempo sintiendo una extraña conexión con este chico. Algo que al final no terminaba de entender. Las semanas pasaron y nuestra relación se volvía cada vez más y más cercana. En los entrenamientos, su presencia se volvió prácticamente mi motivación. En los momentos de descanso, nuestras conversaciones se hacían cada vez más profundas, hasta que una noche, después de un ejercicio extenuante bajo la lluvia, ocurrió algo que lo vino a cambiar absolutamente todo. Estábamos los dos en los vestideros, quitándonos las camisetas bien empapadas de sudor, cuando nuestras miradas conectaron y se encontraron. No fue un simple cruce de ojos, sino algo cargado de mucha tensión, de un entendimiento silencioso. Necesito una ducha caliente, murmuró Álvarez, sonriéndome de lado. Me reí tratando de ignorar la sensación que tenía en mi estómago. Sí, antes de que nos dé una pulmonía, le dije. Nos metimos en las regaderas comunales y aunque intenté actuar con total normalidad, no podía ignorar su cercanía. El agua caliente caía sobre nosotros y por un momento todo el ruido del cuartel desapareció. Fue cuando lo supe. No solamente era una amistad lo que yo sentía por él. Lo que hicimos ambos en esas duchas, ustedes ya se lo pueden imaginar. Pero si nuestra relación era complicada, las cosas se volvieron aún más intensas cuando yo conocí a mi sargento Ramírez. Ramírez tenía 38 años de edad, un cuerpo robusto, una mirada que imponía respeto. Era el líder nato, duro en los entrenamientos y estricto con todas las normas, pero también alguien a quien todos admiraban, y yo no era la excepción.
Desde el principio noté que su mirada en mí era bastante diferente. No era el tipo de superior que se acercaba demasiado, pero cuando hablaba conmigo, su tono tenía un matiz un poco distinto, una atención verdaderamente especial. Bueno, la cosa es que una tarde, después de un ejercicio de combate cuerpo a cuerpo, él me llamó hacia su oficina. Has mejorado bastante las últimas semanas, me dijo cruzándose de brazos, pero todavía tienes mucho que aprender. Haré lo que sea necesario para mejorar, señor, le respondí con firmeza. Él me miró en silencio por un momento, como que si estuviera evaluándome. Bien, vamos a entrenar extra después de la jornada regular. Quiero ver hasta dónde puede llegar, me respondió él. Aquellos entrenamientos privados se volvieron una rutina. En el silencio de la sala de combate, sin la mirada de los demás cadetes, Ramírez me empujaba realmente a mis límites. Pero no solamente era el entrenamiento lo que me hacía volver cada noche. Había algo en él que despertaba una curiosidad bien fuerte en mí, una atracción un poco diferente a la que yo sentía por Álvarez. No podía evitar notar cómo su mirada se mantenía fija en mí más tiempo de lo necesario, cómo sus órdenes eran firmes, pero con un tono que parecía llevar una carga oculta. Una noche, después de un entrenamiento particularmente intenso, estábamos solos en el vestidor. Yo estaba realmente exhausto, apoyado contra los bancos de madera, cuando él se me acercó. Hoy lo hiciste bastante bien, me lo dijo en una voz un poco baja. Asentí, intentando recuperar un poco el aliento. Muchas gracias, señor sargento, le respondí. Él no dijo nada más, pero su mirada hablaba por sí sola. Esa noche yo no pude dormir. Mi mente era un torbellino de emociones, tratando de descifrar lo que yo sentía entre Álvarez y el sargento Ramírez. Mi mundo se había convertido en un laberinto de sensaciones que yo nunca había experimentado antes. Con el tiempo, las cosas se volvieron un poco más intensas. Con Álvarez, la conexión era totalmente natural, emocionante, casi como una aventura secreta entre dos soldados que se entendían sin decir ninguna palabra. Pero con el sargento Ramírez, la sensación era distinta. Autoridad mezclada con deseo y un juego peligroso que yo no podía controlar. Había noches en las que me preguntaba si todo esto era solamente una prueba que me había puesto el destino, si el ejército no solo me estaba enseñando a ser un simple soldado, sino también a descubrir lo que me gustaba y quién era yo realmente. Pero en un lugar donde las reglas eran estrictas y donde los rumores podían arruinar carreras, supe que tenía que elegir con sumo cuidado. Una tarde, después de una intensa jornada de entrenamientos, me senté en un rincón del cuartel y cerré los ojos. Sentí una mano en mi hombro y era Álvarez. Estás pensando demasiado, me dijo él, sonriendo. Es complicado, le respondí con un tono así un poquito triste. Nada es complicado si dejas de resistirte a lo que verdaderamente sientes, me respondió. Esa noche yo me di cuenta de que por mucho que atrajera el peligro y la intensidad del sargento Ramírez, mi verdadera conexión estaba con Álvarez. Con él yo podía ser yo mismo, sin miedo, sin juegos de poder ni incertidumbres. El ejército me había enseñado con disciplina y resistencia, pero lo más importante que me enseñó fue que no podía negar lo que yo sentía por dentro. Desde ese entonces, Álvarez y yo seguimos compartiendo noches de guardia, nuestras charlas en voz baja y nuestras miradas cómplices en el campo de entrenamiento. Sabíamos que no era fácil, pero al menos nos entendíamos el uno y al otro en este mundo de reglas y jerarquías. Y eso, para mí, era más que suficiente. Y si quieres saber cómo fue que yo cumplí mi fantasía de hacerlo con dos policías bien dotados,
Entonces te recomiendo que vayas a ver ahorita mismo este video y que lo veas desde el principio hasta el fin. Sin más que agregar, amigos, nos vemos en el siguiente relato. Muchos besos y montón de abrazos para todos.